Comencemos tomando sus Biblias, tomen sus Biblias mañana vamos a regresar a Mateo capítulo 13. Y la idea de hoy es continuar con este estudio de las parábolas que hemos tenido hasta hoy. En el pasado hemos estudiado varias de ellas acerca del reino de los cielos, y estas lecciones que hemos aprendido allí las vamos a ir adicionando con las de hoy a todo ese conocimiento adicional que nos da Jesucristo acerca del reino de los cielos. Vamos a el capítulo 13 y las palabras que vamos a estudiar hoy están en el versículo 44 hasta el 46. Capítulo 13, 44 al 46, y voy a dar lectura a ellas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el estudio. ¿Quieren por favor inclinar su rostro? Padre Santo, hoy nos congregamos en esta tu iglesia. Nos congregamos acá por los méritos de tu Hijo Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, y en este día venimos con gran gozo. En este día venimos a adorarte y a exaltar tu nombre, y te pedimos que no solamente escuches nuestro agradecimiento, sino también, Señor, que guíes nuestra mente, nuestro corazón a tu revelación. Te pedimos que transformes nuestro entendimiento. Si teníamos algún entendimiento de estas palabras, que nos ayudes a entenderlas con precisión, que nos ayudes a entenderlas, a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, en este día, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. En esta sección que tenemos para hoy encontramos principios generales con respecto al reino de los cielos. Vamos a ver varios de ellos y que adicionan información a lo que ya hemos visto anteriormente. Si usted ha venido a las últimas predicaciones acerca de las parábolas, en Mateo 13 vimos que Jesús estaba enseñando por medio de parábolas y lo hacía con dos propósitos. El número uno era para instruir a sus discípulos acerca de una verdad que se encontraba allí. Y número dos, al mismo tiempo, hacer difícil a las personas que eran antagonistas al Evangelio de entender esas verdades acerca del reino. Es decir, uno para hacérselas conocer y otro para ocultárselas a aquellos que rechazaban el Evangelio. Para aquellos que rechazaban el Evangelio y que habían tenido suficiente revelación. Estas personas conocían muchas cosas. Recuerden que Jesucristo les había hablado una y otra vez, predicándoles, les predicó el Sermón del Monte, un mensaje excepcional. Del capítulo 5 al capítulo 7 lo tenemos, unas palabras excelentes, claras, simples, que ellos simplemente podían aceptar y entender. Les enseñaba a través de sus propias palabras, enseñanzas simples del día a día. Les enseñaba directamente de diferentes formas. Comunicación abierta, hacía declaraciones claras, sencillas. Y no solamente hacía eso, no solamente enseñaba, sino que adicionalmente le agregaba los milagros. Él confirmaba esas palabras con milagros, con manifestaciones sobrenaturales, y hizo muchísimos milagros que eran suficientes para convencer a cualquier persona. Podemos decir esto, que no ha habido generación jamás en la tierra que ha recibido esa evidencia del poder de Dios. Nadie pudo verlo antes. Esta generación que estaba allí lo vio con sus ojos, lo escuchó con sus oídos. Todos ellos allí en Galilea escucharon esos mensajes predicados y se les confirmó ese mensaje por medio de esos milagros. Nadie tuvo esa posición tan privilegiada que tuvieron estas personas. Pero si lo recuerdan, lo vimos
en semanas anteriores, sus respuestas fueron contrarias, sus respuestas fueron apáticas a Jesucristo, superficiales y antagónicas. Incluso para aquellos que se habían identificado como sus discípulos. Algunos de ellos, especialmente las élites religiosas, se fueron inclusive en contra de Jesucristo, le atacaron. Y lo peor, esto iba en aumento, esto era como una bola de nieve que iba aumentando y aumentando. Y como resultado, Jesucristo pronuncia juicios a estos herejes. Juicios contra los líderes porque no habían aceptado al rey. Él les había dado las revelaciones en abundancia, pero estas personas no respondieron. Por esto comienza a enseñar en parábolas. Tengan paciencia conmigo, estoy con la voz un poco, ya casi sale uno, entonces tengan paciencia, pero tengo un dulcecito acá que me está ayudando bastante, pero solamente se los digo para que si sale algo raro no. Había dado revelaciones en abundancia a todas estas personas y ellos no respondieron. Por eso comienza ahora a hablarles en parábolas. En Mateo 13 encontramos esta sección con las parábolas. Mateo nos dice que los discípulos habían venido a Jesús y le dijeron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Mateo 13, 10 al 11. Y en el versículo 13 dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. Por esto les hablaba en parábola. Nunca nadie había tenido tanta abundancia de evidencias y de predicaciones como las personas que estaban enfrente de él. Estas personas tenían abundancia de oportunidades para arrepentirse y sus respuestas habían sido simplemente superficiales. Así que lo que sucede en este momento es que él les empieza a hablar en parábolas. Mis hermanos, Jesús no consiente la incredulidad, así como fue en esa época, lo mismo es hoy. Él no consiente la incredulidad. Con esto estoy diciendo es que él no acepta la incredulidad de ninguna forma. Dios nunca hace esto. Pero Él no va a parar de enseñar. Por más de que estaban infiltrados allí los otros, Él no para de enseñar a los verdaderos. Jesús continúa con su ministerio de enseñanza. Ahora les va a dar revelaciones nuevas, pero no a los incrédulos. Solamente esas revelaciones nuevas son para los que habían aceptado. Les va a enseñar de una manera que solamente ellos pueden entenderlas, solamente ellos pueden aceptar esas verdades. Y así es hoy, igual, de la misma forma. Los incrédulos, para los incrédulos, a los que se les ha revelado cada día, es más difícil entender las verdades. Y lo van a ver ustedes en el transcurso del tiempo. Usted le habla a una persona, le comparte el evangelio, en ese momento la puede aceptar o puede tener un entendimiento superficial, pero en la medida que va pasando el tiempo llega un momento en que la rechaza completamente y todo le parece de otro mundo. ¿Por qué? Porque se está cerrando el entendimiento a esas personas. Esas personas no creen en Dios y Dios no consiente la incredulidad. Estas personas venían a Cristo, pero no venían a reconciliarse con Él. Estas personas simplemente querían ver los milagros, esos milagros asombrosos. De hecho, era una lujuria por esos milagros. Eso era lo que querían ver milagros. Muéstreme más maravillas para satisfacer mi deseo por esas maravillas. Por eso Él paró de hacer esto. Dios no complace la lujuria por las señales.
Él espera que se crea en Él. Dios nunca trabajará consintiendo la incredulidad y es por eso que Jesús comienza a enseñar en parábolas. Ahora nos encontramos en estas dos parábolas, en los versículos 44 al 46, y lo que tenemos acá es una verdad que está destinada a instruir a los discípulos con respecto a una comprensión adicional acerca del reino de los cielos a nivel individual. Aquí hay una verdad que quiero compartir con ustedes esta mañana que va a ayudar a completar nuestra comprensión, su comprensión acerca de la naturaleza del reino. Aquí nos encontramos con un principio y varias aplicaciones que nos afectan directamente a nosotros. Esta verdad que encontramos acá es tan revelante o era tan relevante para ellos como lo es para nosotros también, como lo fue para los discípulos, así es para nosotros hoy. Para que no solamente la entendamos, no se trata simplemente de tener información adicional en nuestra mente y basta, ahora me estoy llenando de más información, más conocimiento. No, se trata de conocer y al conocer también aplicar a nuestra vida. Porque lo que vamos a ver hoy depende o muestra o nos ayuda a entender la vida eterna. Entonces, quiero hoy compartir con ustedes esta mañana y hoy veremos esa verdad que es el valor del reino de los cielos, el valor del reino de los cielos. Eso es lo que vamos a ver. Démosle un vistazo al texto que tenemos frente a nosotros para que nos habla sobre el valor del reino de los cielos. Y Jesús lo está enseñando, ese valor, en estas dos parábolas, que tienen de hecho muchas similitudes, pero en realidad hay dos mensajes ahí, y los vamos a ir, en la medida que lo vamos desenvolviendo, que lo vamos viendo, vamos a entender un poco más acerca de ellos. Y aquí vamos a ver el costo. El costo, ambas parábolas están hablando del valor o del costo del reino de los cielos. Cada una de ellas parece similar, pero tiene un matiz diferente que nos va a ayudar a entender algo adicional. De hecho, esto del valor o esto del costo ya lo hemos visto antes, ya lo hemos estudiado antes. Ya Jesucristo ha hecho ese punto previamente. En Mateo 7, si lo recuerdan, dejó claro que hay muchos que van a responder a Él, pero de forma superficial. Y van a venir a Él, y en el día del juicio, si lo recuerdan, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Lo recuerdan? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practican iniquidad. Mis hermanos, debe haber un compromiso total con Él para ser realmente uno de sus discípulos. Y el costo de ese compromiso es todo su ser. El valor es todo. Mateo capítulo 10 dice que si amas a padre o madre más que a mí, no eres digno de mí. Si ama a alguien más que a Jesús, entonces usted no es realmente uno de sus discípulos. Esto lo ha dicho Jesús una y otra vez. Es un compromiso total, es una devoción total. Lo repito otra vez en Mateo 10, capítulo 16, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En Mateo 19 vuelve y lo dice. ¿Recuerdan al joven rico? Y al rico gobernante le dice al joven rico, y he aquí se le acercó, se los leo, uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más
me falta todavía. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. La idea de la necesidad de un compromiso total en este mensaje se repite una y otra vez por todas las Escrituras. Es un mensaje que sobresalta inclusive con las predicaciones o lo que encontramos en las epístolas de los apóstoles. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es ese valor del reino? El valor del reino no se trata solo de lo que cuesta el reino, se trata del valor de tenerlo. Cuando hablamos de valor, hablamos de un costo alto y el precio que no tiene comparación. Y eso es lo que vemos en estas dos parábolas. Las dos parábolas del tesoro escondido en el campo y de la perla del gran precio. Son las dos, puedo decir casi que mis favoritas. Las dos parábolas favoritas porque muestran el valor del reino. Un hombre, Steve Lawson, hace años, predicó un sermón en relación a esto y impactó mi vida el entenderlo como él habló de esto. Él en su sermón hablaba de que esto le costaría todo. Le costaría su trabajo, le costaría su familia, le costaría sus hijos, le costaría su dinero, le costaría todo. ¿Qué más tiene? Su ropa, eso también le costaría, todo. Ese es el valor. Estas parábolas enseñan acerca de eso. Ayudan a entender lo que realmente es la salvación. Echémosle un vistazo. Mateo 13:44. Veamos la parábola del tesoro en el campo. Recuerden que estas parábolas hacen lo que quería hacer Jesucristo, ilustrar el valor del reino. Entonces, lo que está diciendo acá es esto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es el reino de los cielos. Hay que recordar de nuevo que es una parábola, es una historia terrenal con un punto de vista celestial. Lo que está diciendo aquí es que el reino es como esto, es una comparación, no es que sea igual a un tesoro. Muchos pueden hacer del reino de los cielos como si fuera un tesoro. No es un tesoro, es como si fuera un tesoro. Y esto lo vimos en las otras parábolas, si lo recuerdan. Lo vimos la última vez. No es que cada característica de la parábola la hacemos semejante al reino de los cielos. Podemos tomar la parábola de la semilla de mostaza, por ejemplo, cómo crece. No quiere decir que en todo aspecto el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. No, es en la forma como crece, que es semejante al reino de los cielos. En ese aspecto es semejante. Y lo mismo aquí con el tema del tesoro. El cielo es como un tesoro escondido en el campo. Es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hoy día, hablar de un tesoro escondido en un campo, ¿qué sentido tiene para nosotros? De hecho, yo no sé cuánto será el porcentaje de ustedes que vivimos en apartamentos. No hay campos, no hay jardines, no hay nada. No tenemos eso. Pero si usted tiene dinero, ¿qué hace? Piense en eso. Tal vez uno no lo pone en el campo, uno va y lo lleva al banco. Tal vez algunos lo ponen debajo del colchón, otros en algún bolsillo de una chaqueta o entre un zapato pensando que nadie lo va a encontrar allí. Algunos lo ponen en cajas fuertes para guardar los valores, pero eso no es tan seguro, no se crea. Allí es donde primero van a buscar a aquellos ladrones, van a ir allí, a esos lugares. Si hoy entraran los saqueadores de los que hablaron la semana pasada, que estaban por ahí, por todas partes,
de los que dijeron las noticias, y entraran a las casas, es allí donde van a buscar. Pero piensen, ¿dónde guardarían los valores aquellas personas que vivían en ese entonces? No había bancos como los tenemos hoy en día. No había fondos de mercado monetario, no había fondos de retiro, no habían lugares en donde se pueda almacenar el dinero, no habían cajas fuertes. Entonces, ¿cómo lo hacían? Bueno, lo que ellos hacían es que o lo convertían en joyas o monedas y los escondían en algún lugar. Los lugares típicos para esconderlos eran o los enterraban en el piso, cerca a un lugar donde ellos conocieran, o inclusive los enterraban o los escondían en las puertas. Enterraban el suelo, enterraban la pared o oculto en alguna parte bajo alguna roca. Ocultar algo en algún lugar de la casa o enterrarlo se hacía por si algún ejército venía y robaba o si algún ladrón venía a quitar las posesiones. Se podían esconder en esos lugares. Uno por si venían, y de hecho escondían a veces en dos lugares diferentes. Uno con no tanto dinero y otro con una porción más grande de sus posesiones. El pequeñito era por si llegaban, entonces le podían decir a ellos, vea, ahí está el chiquito, no le iban a decir ahí está el pequeño, pero le mostraban el pequeño, ellos entraban y tomaban ese dinero y ya quedaban satisfechos. En el otro lugar tenían todo su dinero. Pero piensen en esto, ¿qué sucede cuando vive una persona en Israel, donde hay ejércitos enemigos que van y vienen repetidamente? En esos tiempos, si recuerdan, ellos fueron enviados a la diáspora. ¿Recuerdan? 10 tribus fueron enviadas a Siria, fueron invadidos por los asirios, y luego más tarde las dos tribus del sur fueron invadidas por los babilonios. Es decir, dispersados de sus tierras. Toda la nación fue llevada a países lejanos. ¿Qué cree usted que sucede con sus tesoros? Cuando el ejército entraba, tomaba posición, ¿en dónde quedaban los tesoros? Pues debajo de las piedras, escondidos. Un historiador judío dijo lo siguiente, que confirma este hecho. Dice, afirma que la práctica judía común era que casi todos ocultaban sus valores más costosos, joyas, efectivo, ropa e incluso muebles, bajo la tierra para preservárselos de que se los llevaran. Y eso es lo que tenemos acá. Lo ocultaban así para que nadie pudiera encontrarlo, solamente los dueños. Ahora, ¿qué pasa si entierra sus tesoros esta persona y lo matan? O el dueño muere simplemente porque le dio una enfermedad y se murió y no le cuenta a nadie dónde tiene el tesoro. Y piensen, todo el pueblo se ha ido, es llevado a la diáspora, y esto es lo que en realidad sucede con Israel. Piensen en todo lo que quedó olvidado debajo de la tierra. No que esto fuera común de encontrarse un tesoro por todas partes. Algunos de ustedes seguro ya están pensando en comprar una pala e irse para Israel, a abrir, a ver si encuentran algo. Pero tampoco era imposible. Se encontraban los tesoros en el campo, no era algo imposible, era algo que podía suceder. De hecho, se escribieron leyes en el Reyes para los romanos y leyes para los judíos cuando esta situación se daba. Describían cuáles eran los derechos de aquella persona que encontraba estos terrenos escondidos en el suyo, en su terreno, en su finca, digámoslo así. Ahora, uno de los problemas que la gente tiene con esta parábola es que ven que este hombre no estaba actuando correctamente. ¿Por qué? Porque está encontrando un tesoro en un terreno que no es de su propiedad. Entonces, lo cristiano debería ser que esa persona fuera y reportara a su dueño que se encontró este tesoro. Piensen ustedes, usted ha comprado
un lote en La Mesa, Cundinamarca. Un lote descuidado, nadie ha entrado a ese lote por años, está todo lleno de vegetación y una casa destruida, y quiere arreglarlo, entonces contrata a un hombre para que lo limpie y le haga la guadañada y todo eso. Esta persona se encuentra allí, en este lote, una caneca de 50 galones llena de dólares americanos. Él lo que hace, o usted lo que haría, es venderlo todo lo que tiene en su cuenta, su carro, todo, para comprar ese lote sin importar lo que él le cobre. Inclusive le va a dar más. ¿Estaría esto correcto? ¿Qué es lo cristiano hacer? Bueno, venga, les aclaro un poquito las cosas. En primer lugar, el tesoro tampoco era suyo, porque si usted es el dueño de ese terreno que lo compró, el que se lo encontró es otro. A pesar de que está en su terreno, usted ni siquiera lo enterró ahí. No era algo que era de su propiedad, no era suyo. No lo guardó, ni siquiera sabe de ello. ¿Cómo lo sé? Porque no lo vendería, sabiendo que tiene su tesoro, sus 50 galones de dólares ahí. Además, el hombre que lo compra vende todo. Él no se guarda nada. Vende hasta el perro para poder conseguir el campo, comprar el lote. Vende todo lo que tiene con fin de poder comprar esa tierra. Este hombre está dándolo todo, más de lo que inclusive ese lote vale. ¿Es este hombre actuando con honestidad o está este hombre actuando con honestidad? Yo creo que sí. Primero, encuentra el tesoro y, como nos dice aquí, no lo toma. No toma nada de ese tesoro. Encuentra el tesoro y no toma ni siquiera una porción, nada, sino que lo esconde de nuevo y luego va y liquida todas sus posesiones para comprar el tesoro o comprar el lote. Cuando lo compra, el tesoro tiene una reivindicación legítima con este hombre porque es suyo, por ley es suyo. La ley judía lo protegía en ese momento. El derecho romano lo protegía. La práctica de encontrar tesoros en terrenos o fortunas en terrenos era muy clara y las leyes eran claras. Entonces, el propietario de la propiedad, como está aquí escondido en su suelo, pertenece en este momento ahora a él. Ahora pertenece a él. Todo lo que está haciendo este hombre hasta este momento es honesto. Y esto se ve porque siguió las leyes en su totalidad en esos tiempos. Y saben que esto es como el reino de los cielos. El reino de los cielos es como un tesoro. Es tan valioso que vale la pena renunciar a cada cosa que tiene para conseguirlo. Usted no debería esperar ni siquiera un solo segundo más para entregarlo todo por el reino del cielo. Algunos de ustedes todavía no son creyentes y no se aferre a lo que puede perder, sino entréguelo todo por lo que nadie le puede quitar. Entréguelo todo. Ahora la siguiente parábola. Miren ahí el versículo 45 y 46. Dice: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. La idea acá es que un comerciante, una persona que viajó por razones de negocios, esto por lo general lo hacían en un barco, va a lo largo y ancho de la región con el fin de hacer compras de joyas en tierras lejanas. Eso es lo que está haciendo. Y lo compra, y lo que compra lo vende, con eso generando una buena utilidad. Y este es el caso aquí. Se trata de este hombre que comercia con perlas y encuentra una que se está vendiendo. Cuando la ve en ese momento, esa perla que es imposible encontrar en ningún lugar, es una perla tan especial
que nunca había visto antes en todos sus viajes alrededor del mundo, entonces la quiere comprar. Las perlas, por cierto, eran consideradas las joyas más costosas de todas las gemas de esos días. Y la razón es que era muy difícil conseguirlas. No era fácil. No se puede simplemente cavar en la tierra para obtener una buena perla. No se puede, no salen de la tierra. Las personas tenían que sumergirse a aguas profundas para encontrar estas almejas. No es raro que los buceadores que buscaban perlas se ahogaran. ¿Por qué? Porque no se puede contener la respiración tanto tiempo. Bajaban a profundidades con presiones muy altas y en ocasiones perdían el conocimiento y se ahogaban. La práctica normal era subirse a un barco, meterse al agua, atarse unas rocas alrededor de la cintura, alrededor de los tobillos, para que pudieran bajar, como ladrillos, ponerse unos ladrillos, amarrárselos y poder bajar. Normalmente las mejores perlas estaban en lo más profundo, en la parte más baja. Entonces, lo que hacían estos buscadores de perlas es que tomaban esos riesgos altísimos bajando hasta lo más profundo, hasta el lugar donde estaban las perlas. En la bajada se pueden perder el conocimiento por la alta presión del agua. Simplemente pierden el conocimiento y pierden la conciencia, y debido a esa profundidad se le olvida retener la respiración, o no puede por problemas simplemente mentales, se le olvida que debe desamarrarse los ladrillos y se quedan allá. Además de todo, o lo peor de todo, es que no hay garantía de que encuentren perla, porque bajan todo eso, hacen ese esfuerzo y no la encuentran. Así que cuando encuentran una perla buena, una perla grande, es un tesoro. Por esta perla darían todo. Valía la pena arriesgar su vida por ese alto precio. Por eso, en ese entonces, las perlas o las personas no hacían alardes de los diamantes. Hoy día, a muchas de ustedes les gustan los diamantes. En ese tiempo no les interesaban tanto. Eran más valiosas las perlas. La gente se ponía perlas en los dedos, en las muñecas, arriba de los brazos, alrededor del cuello, en la cabeza, tejidas en el pelo. Las perlas estaban por todas partes. Era la manera de mostrar la riqueza. Por eso es tan fuerte cuando Jesucristo dice: no echen las perlas a los cerdos. Por eso es que las perlas son tan importantes. Cuando está diciendo esto, que ya lo estudiamos antes, su valor era altísimo, altísimo. Entonces, en nuestra historia, este es un mercader que sabe el valor de las perlas. Él sabe cuáles son buenas, cuáles son valiosas y cuáles no son tan valiosas. Está en el negocio, en el comercio de gemas, viaja por todos lados y conoce el valor de ellas. Bueno, encuentra esta de gran valor, es un valor muy alto, incalculable, no lo puede ni siquiera estimar. Sabe que es una perla valiosa, que es la madre de todas las perlas, es la más grande, la más perfecta que ha encontrado. ¿Y qué hace cuando la encuentra? Va y vende todo. Va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Hoy día, muchos diversifican las inversiones para no tener los huevos en la misma canasta, ¿no? Si tienen algo de dinero, ponen en bonos, algo en acciones, algo a término fijo, en terrenos, es decir, que diversifican las inversiones. Pero a este hombre no le importa. No le importa tomar todo lo que tiene para venderlo y comprar esta perla. No está pensando en dejar nada guardado por si las moscas. No, él está interesado en venderlo todo para comprarla. Va y pone todos los huevos en una sola canasta, en una sola cesta. En ese momento no le importa, porque sabe que es la inversión perfecta. Inmediatamente sale, liquida todo lo que tiene para comprar esa perla, y Jesús es lo que está diciendo acá. Y el punto es muy simple: el reino de los cielos es así. No hay nada
que se compare a tener un lugar en el reino de Dios. No hay nada que se compare a tener un lugar en el reino de los cielos. Es la perla del gran precio, es el tesoro que se encuentra en el campo. Y cuando ve su valor, que es una suma astronómica, va y vende todo lo que tiene. Y eso es lo que está diciendo. Vale todo lo que poseo y muchísimo más. Va y vende todo lo que tiene para comprarlo. Le pregunto a usted hoy, ¿ha visto usted el valor del reino de los cielos? ¿Lo vio cuando vino a los pies de Cristo? ¿Fue usted como ese comerciante que lo entregó todo por el reino? El reino de los cielos es así. Ser un hijo de Dios es así. Tener un lugar en el reino de Dios es como ser perdonado de todos los pecados. Tener la eterna esperanza de un lugar en el reino de Dios y en los nuevos cielos. Una nueva tierra. Eso es un tesoro que se encuentra en el campo y es como la perla del gran precio. Vale la pena dar todo lo que es, todo lo que tiene en este momento. No se puede guardar nada. Solo entréguelo, todo lo que pueda para celebrar esa entrada. No hay lugar en la vida que se deba guardar, porque el precio es todo. Todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que ha aprendido. El precio es todo. Su familia, sus posesiones, el conocimiento, todo, todo. Vale la pena el reino de los cielos. Vale la pena todo lo suyo y mucho más. Vale la pena. Hay un principio muy interesante que también podemos aprender al ver estas dos parábolas juntas, y es la diferencia que hay entre las dos. La diferencia que hay entre las dos parábolas. Ambas son parábolas que están hablando del reino, que le dan derecho a la entrada, que están hablando del derecho a la entrada al reino, y cuánto vale la pena pagar por él. Cualquier costo que pueda pagar en esta vida, debe liquidarlo todo para conseguirlo. Pero tenga en cuenta que la principal diferencia entre estos dos individuos es que uno está buscando el reino de los cielos y al otro simplemente le llega. Esa es otra lección aquí. Hay gente así, comerciantes buscando perlas finas. Hay personas que buscan a Dios. En cierto sentido, lo tratan de buscar en diferentes lugares, hay diferentes religiones y se empiezan a buscar por ahí. Y recuerdo que eso fue lo que hizo la persona que me compartió el Evangelio en Canadá. Él había estado buscando, tratando toda clase de religiones, las trató todas, era un ingeniero, tenía maestría, doctorado, una persona muy inteligente y mucha educación. Hizo un análisis de todas y de cada una de las religiones y después de haberlas analizado, encontró que la verdadera era el cristianismo. Por esa búsqueda encontró lo que es verdad. Hay gente como el eunuco etíope, ¿recuerdan? Como Cornelius. Hay gente que está tratando de encontrar respuestas espirituales en diferentes tipos o en diferentes lugares. Sí, algunos se familiarizan con estas religiones, algunos toman un poquito de cada una y la vuelven su religión, que también eso no está bien, cogen un pedazo de cada cosa. Pero no el hermano, el que compartió conmigo el Evangelio y mi amigo, no, él me compartió el Evangelio, él me comparte el Evangelio y él por el contrario decidió que esta era la única en su análisis. Y vuelvo y les pregunto, ¿cómo está usted hoy? ¿Ha encontrado la verdad? ¿Ha encontrado la verdad? ¿Está cara a cara con la verdad? ¿Si ha encontrado la verdad del Evangelio? ¿Si ha analizado todas las opciones espirituales? Bueno, si ve la verdad, es hora de entregarse completamente si ya no lo ha hecho. Adicionalmente, hay gente a menudo en este mundo que realmente no están buscando nada. Yo recuerdo, yo no lo estaba buscando, se lo digo. Yo recuerdo simplemente que iba allá donde aquel hombre que me cortaba el cabello. Yo no lo busqué ni estaba buscando nada espiritual, simplemente me sentaba ahí cada mes y él me hablaba el Evangelio. No me gustaba, pero volvía y volvía y volvía. Y el hombre me seguía hablando
del reino de los cielos. Yo no lo estaba buscando. Entonces hay personas que buscan, hay personas que no buscan, y esa es la diferencia de estas dos parábolas. Aquí tenemos el mercader que está buscando una perla y el otro el trabajador que se lo encuentra de sopetón. Ambas son verdades para ustedes también, o seguramente son sus verdades, es de la manera como sucedió. Ahora quiero aclarar algo que es importante, y es que la salvación es un regalo, es un don de Dios. Es un don de Dios, es por gracia. No tiene que pagar para ser salvo. Después de todo lo que yo he dicho, ahora le estoy diciendo que es gratis, es gratuito, es por gracia, es solo a través de la fe, no es de ustedes, es un don de Dios, es un regalo. Al mismo tiempo, debe renunciar a todo, porque debe entregarlo todo. Dice Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Esa es la verdad. La salvación es gratuita, es completamente gratuita, es por gracia. Al mismo tiempo requiere todo lo suyo. No le da la entrada al reino de los cielos por hacer cosas. Eso es gratuito, pero Él espera que usted lo entregue todo. Si no lo entrega todo, pues no es de Él. Estas lecciones o estas dos parábolas, hay una serie de lecciones que uno de mis pastores, o el pastor, no voy a decir mis pastores, John MacArthur lo dijo, en uno de sus libros, que me parece muy apropiado para compartírseles, de lo que sale aquí de estas parábolas, son aplicaciones prácticas. Y la primera es necesario adueñarse personalmente del reino. La verdad central de estas dos parábolas es que debe apropiarse personalmente del reino de los cielos. Ambas parábolas muestran a una persona que sacrifica todo, a fin de obtener personalmente lo que ha llegado a ser valor incalculable para él. Recuerden, hermanos, todo ser humano está bajo el dominio de Dios en el sentido de que vive en esta tierra, inclusive los incrédulos. Ellos se benefician muchas veces de la bendición de los creyentes en este mundo. Algunos asisten a iglesias evangélicas, disfrutan de la predicación bíblica, a veces algunos son inclusive profesantes, algunos se han bautizado, pero no son ciudadanos del reino de los cielos. Hay muchos superficiales y hay pocos auténticos, y es lo que nos dice la palabra, son pocos, no es de muchos. Hay muchos hijos del reino que serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, Mateo 8:12. Pablo se los recuerda a los hermanos judíos, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No porque los hijos suyos vienen con ustedes son ya creyentes, no lo son. Del mismo modo, una persona puede nacer en una familia que es miembro de la iglesia por generaciones, pero eso no lo garantiza. Esa es la primera lección. Debe apoderarse de eso, de ese reino usted mismo. La segunda es que el valor del reino es incalculable. El valor del reino es incalculable. Las dos parábolas nos muestran el valor de la salvación. Nos muestra que vale la pena venderlo todo, si fuera necesario. No sé nada de diamantes, pero recuerdo una película que vi llamada El Diamante Negro. Es una película de un hombre que se encuentra en una piedra muy valiosa que es diamante y es negro. Los traficantes la esconden, pero lo interesante es que dan sus vidas por esa piedra, por una piedra. No puede ser posible.
Hay una búsqueda incansable del ser humano por las riquezas de este mundo. Y Job lo dice de esta forma, dice, la plata tiene sus véneros, y el oro lugar donde se refina. A las tinieblas ponen término y examinan toda la perfección. Las piedras que hay en la oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. De los peñascos cortó ríos y los ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir la luz lo escondido. Job 28, en el capítulo 28 lo pueden leer. A pesar de todos los esfuerzos realizados por encontrar, extraer, refinar, cortar, pulir, montar, vender y comprar piedras preciosas y metales preciosos, ninguno de ellos ofrece nada duradero que valga la pena. Ninguno de ellos puede restituir una relación destruida o brindar paz o perdonar a un corazón pecador. Nada de eso puede hacerlo. Ofrecen poco para el presente y nada para el futuro. Las riquezas no son nada. Job pregunta más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo, porque encubierta están los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo se oculta. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Mis hermanos, en la sangre de Cristo se pueden lavar las peores manchas del pecado. El valor de eso es incalculable, no tiene precio. En la gracia de Dios se puede purificar el corazón más sucio. El valor es incalculable. En la paz se calman las tormentas más duras de la vida. Es un valor incalculable, ¿no les parece? Con la esperanza se anima la hora más tenebrosa. El valor es incalculable. En su espíritu ahora puede desafiar la muerte y descender tranquilamente a la tumba. El valor de eso es incalculable. El Evangelio tiene grandes tesoros, mucho más grandes que la distancia que hay entre el este al oeste. Sus recompensas son preciosas, más preciosas que todas las reservas de oro. Mis hermanos, la bendición de ser hijo de Dios por medio de la fe en Cristo es totalmente invaluable. Más valiosa que todas las posesiones que cualquier rico sobre la tierra pueda tener. No hay absolutamente nada que pueda comprar esto en valor y en belleza, porque se trata de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Primera de Pedro 1:4. Da perdón, amor, paz, felicidad, virtud, pureza, justicia, vida eterna, gloria, y puedo seguir nombrándolos. El valor es incalculable. Además, el reino no es superficialmente visible. Cuando los fariseos preguntaban a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá hasta que Él no regrese. El reino no será observable hasta que Jesús regrese y establezca su gobierno milenial sobre la tierra. En este tiempo Él vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y los hombres verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En este momento no lo vemos. El reino actual no es de este mundo. El hombre natural por eso no lo puede percibir, porque las cosas son espirituales. Para él son locura. No las puede ni siquiera entender. Piensen en eso. Si al hombre natural se le presentan con claridad el verdadero evangelio, no necesariamente la acepta porque no la puede ver. Mientras estas personas resistan ese movimiento del Espíritu en su corazón, esta persona no puede ver más allá, porque el velo espiritual está puesto ahí, no puede verlo.
No se puede ver. Eso es el reino de los cielos, no se puede ver. Además, el reino es la fuente de verdadero gozo. ¿Recuerdan el mercader? El mercader, el comerciante que hace, él se goza. Apenas la encuentra, lo que tiene es alegría en su corazón. Apenas ve ese valor que es incalculable, lo único que hace es regocijarse. Y ese debería ser el anhelo de todo ser humano, la búsqueda del gozo. Y a veces las personas lo buscan en las posesiones, pero en las posesiones no hay alegría ni hay gozo. Y además, el reino puede lograrse teniendo una transacción, es lo que sucede acá. Hay una transacción. ¿Y cuál es esa transacción? Ambas muestran que hay un objeto que es muy costoso y que el hombre quiere comprarlo, pero hay una transacción, siempre se da esa transacción. La transacción puede que usted no la pague, pero alguien pagó. Alguien paga por esa transacción y ese que pagó es Jesucristo. En la cruz pagó por todos sus pecados y por eso es que usted tiene acceso allá. Algunos cristianos se sienten incómodos con relación a estas parábolas porque creen enseñar que la salvación puede comprarse y no la compra usted. Las Escrituras nos enseñan una y otra vez que es gratuito. La salvación es gratuita, es un don de Dios. Sin embargo, hay que interpretarla correctamente. El Salvador rinde ante Él todo, o aquel que se salva, rinde ante Él, Cristo, todo lo que posee. Y eso es lo que está mostrando acá. En la salvación hay una transacción, hay un intercambio. Lo viejo se convierte en nuevo. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. La compra no es con dinero o con cualquier otra posesión material de cualquier tipo. En estas parábolas, el tesoro escondido y la perla preciosa, la transacción es clara. El pecador está en este momento renunciando a todas las cosas que no tienen valor. Ese es el precio, renunciar a toda su vida anterior, todo su viejo hombre. Lo renuncia a él y se va hacia adelante. Deja el pecado para vivir una vida justa. Si no hay una transformación, no ha habido salvación, porque no ha dejado a ese hombre viejo. Tiene que dejarlo para venir otra vez a ser justo o a vivir vidas justas. Muchos están en contra del señorío de Cristo. Muchos dicen, bueno, yo quiero que me dé la salvación. ¿Cuántas personas no les podemos preguntar y decir, ¿usted quiere que Jesucristo lo salve? ¿Y cuántos van a decir, no, a mí que no me salve? No, muchos, bueno, que me salve, pero es que el precio es todo. Tiene que entregarse completamente a Él. No debe haber nada intermedio, nada en la mitad. Es una vida entregada a la devoción de Jesucristo. Rendirlo todo, sea pequeño, sea grande, futuro o actual. Nada material puede comprarlo, pero todo su ser, usted completamente es parte de la transacción, no porque pueda comprarlo. En realidad la salvación no cuesta nada en el sentido del pago, pero cuesta todo en el sentido de la redención, rendición. Debe rendirse completamente a Él, esa es la diferencia. No hay un precio, pero debe rendirse. Jesús lo declaró, dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es todo, es la vida entera. Así que cualquiera de nosotros, de vosotros, de nosotros, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice Lucas 14. No puede ser más claro. No puede ser más clara esta verdad que entregar, rendirse completamente a esa nueva vida.
Y eso es lo que esperamos, que cada uno se rinda a esa nueva vida, a la vida en Cristo, dejando ese viejo hombre en el pasado. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos anima a vivir vidas que traen gloria a ti. Te pedimos, Señor, que esa sea nuestra vida, dedicados completamente, enteramente a ti. Si hay alguno aquí que no ha entregado todavía su vida completamente, que así sea, Señor. Pon en su corazón ese deseo de rendirse a tus pies, implorando tu misericordia y recibiendo ese gran regalo que es el don de la salvación. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Algo que no hago muy a menudo, de hecho es la primera vez que lo voy a hacer. Esta semana sucedieron algunos acontecimientos aquí en Bogotá y no que tenga otro mensaje, yo quiero que hablemos de esto un poco. No quería dedicarle mucho tiempo, de hecho esta mañana hablamos con los hermanos, con los líderes y vamos a tomar un camino temporal de receso en las parábolas para la próxima semana, porque quiero que veamos nuestra posición correcta frente a las situaciones que se están viviendo hoy en día en este país. Es algo que es nuevo para todos los que estamos acá, y es nuevo porque nunca se había dado y lo que se viene al parecer es peor. No es que ya pasó el viernes y ya no tenemos nada, no, parece que esta semana continúa y continúa con más fuerza. Entonces quiero que abran sus Biblias a Romanos. Vamos a tomar unos minutos, no es mi compromiso, no voy a tomar más de unos minutos. Y quiero que leamos Romanos capítulo 13. Aquí en este capítulo encontramos unos principios muy importantes que nos van a ayudar a entender y poder apreciar la Escritura y cómo podemos reaccionar a lo que está sucediendo, cómo podemos entenderlo. Y la idea es que vamos a tomar algunas semanas en hacer eso. Pero para comenzar, yo creo que es importante hacerlo desde ya, así suene como que enseñó 2 veces, no piensen en eso, piensen que esto nos va a ayudar a tener un poco más o tener una respuesta mejor a lo que se viene. Pero vamos a leer desde en el capítulo 13, versículo 1, y vamos a leer hasta el 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministerio de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto, pagar a todos lo que debáis, al que el impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Ahora en estos 7 versículos encontramos palabras breves, pero son muy profundas. Palabras que hablan de la responsabilidad del cristiano frente al gobierno, frente a lo que está sucediendo. Podríamos decir que este pasaje es el más claro y directo y preciso que encontramos en todas las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento acerca de este tema. Y por eso es importante entenderlo, especialmente por lo que se está viviendo en estos días y cómo debería responder en esta semana que se viene y a las próximas semanas. Y la pregunta que se debe hacer es: ¿qué debe hacer un cristiano en las circunstancias que vivimos hoy? O enfrenta al gobierno,
o enfrenta a los manifestantes, o lucha apoyando al gobierno, o lucha apoyando a los manifestantes. ¿Cómo podemos responder a esa crisis? Y la pregunta es entonces difícil de contestar, pero la Escritura nos ayuda, porque hay cristianos que están en favor hoy de las marchas, por ejemplo, de las manifestaciones. Y es algo que ha sucedido a través de toda la historia de la iglesia. Ha habido revoluciones en el nombre del cristianismo. Hay unos que se ponen la espada, se la enfundan y van a pelear. ¿Recuerdan las cruzadas? En nombre del cristianismo hacían esto. Hay cristianos que han vivido en esto por generaciones y han tratado de entender cuál debe ser su función. Pero a veces esa función se ha revertido, o esa función dada por Dios los ha llevado a ser revolucionarios. Y eso es una violación a la ley en el nombre del cristianismo. No sé si alguno de ustedes salió a las marchas. No levanten la mano, no quiero saberlo. Pero la idea que tiene la marcha es derrocar al presidente. Esos son intentos subversivos, por derrocar a la autoridad a nivel local y nacional. Algunos probablemente lo dicen o lo hacen porque han recibido maltrato, porque sus condiciones económicas no han sido las mejores, entonces justifican todo esto en contra del gobierno. Hay algunos cristianos, inclusive algunos que conozco personalmente, que están completamente en favor de las marchas de protesta. Pero el texto que acabamos de leer es claro, muy claro. Esto no quiere decir que aprobamos todo lo que el gobierno hace. No quiere decir que aprobamos el estilo de vida de la alcaldesa, por ejemplo. Pero el fin no justifica los medios. Tenemos, de hecho, la fortuna de tener un presidente que no está en contra de la fe cristiana. No nos persigue, nadie nos está buscando para matarnos. No estamos como en la China. No que sea creyente, pero se aferra a normas cristianas y de ética y normas morales. No que promueva el uso de la Biblia en las escuelas o como fuente de verdad, o la moralidad bíblica como una fuente de lo que está bien. Pero eso no le da el derecho a protestar, no le da el derecho a desafiar la ley, y mucho menos el derecho a violar la ley. Pero ¿cómo debe reaccionar la iglesia? Es la pregunta que uno se debe hacer. La iglesia necesita usar todo su poder y todos sus recursos y toda su energía y fuerzas para convertir a hombres y mujeres a Jesucristo. Es ahí donde está. Y eso es lo que a Dios les ha llamado a hacer. Las Escrituras no hablan en absoluto de que los cristianos se involucren en política. Nada tiene que decir al respecto, fuera del hecho de que debemos ser ciudadanos modelo. No dice nada más. No dice nada en absoluto acerca de involucrarnos en cambios civiles. No es nuestra prioridad. No significa que debemos estar involucrados como ciudadanos, o no significaría que en el trabajo donde estamos no nos involucráramos con cosas donde podemos de alguna forma ayudar a una sociedad, pero esa no es la prioridad. De hecho, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Israel era la nación sacerdotal. Así fue diseñada. Israel debía traer a los hombres a Dios. Y en esa nación había sacerdotes cuya función primordial era simplemente hacer esto. Habían otros que se encargaban de los otros asuntos. Pero ese no era el núcleo de su vida. Toda la nación estaba dedicada a predicar el Evangelio. Y es lo mismo en la iglesia, mis hermanos. Yo creo que somos un reino de sacerdotes, no un reino de políticos. Nuestro diseño en este mundo
debe ser traer hombres a Dios. Entonces, la función del cristiano en el gobierno, y quiero que entienda este principio que lo estoy diciendo, no tiene que ver nada con hacer política. No se involucren en eso, no es necesario. Nada tiene que ver con jugar a ser político o involucrarse en temas candentes como lo está esta semana. Hay un mandato bíblico para todos nosotros. Pasemos tiempo, gastemos el dinero y energía en llevar el evangelio, pero no en hacer política, ni en involucrarnos en asuntos de gobierno civil, ni nada por el estilo. Debemos ser, y escuche con atención, y esto es un pensamiento importante, debemos ser la conciencia de la nación mediante una vida piadosa y predicación fiel, nada más. No se espera nada más de nosotros. Confrontamos a la nación no mediante presiones políticas, sino mediante la palabra de Dios, solamente. Así es como confrontamos a una nación, así es como confrontamos a un gobierno, predicando la palabra y viviendo vidas justas, santas, piadosas. Predicamos sí contra el pecado, predicamos sí en contra de los males de nuestra época, pero es predicación y vida santa, vida piadosa es nuestro llamado, nada más. Somos llamados a someternos, sí, a someternos a las autoridades, a los gobiernos, así cambie el gobierno, así sea la alcaldesa, no de nuestro gusto, nos sometemos a su gobierno. No importa, nos vamos a someter al gobierno que Dios nos ha puesto acá, y ese es el gobierno. Los críticos están buscando maneras de cómo sacar al gobierno, de cómo condenar inclusive a los cristianos por nuestra fe, por nuestro punto de vista político. Pero nosotros, hermanos, no vamos a acceder, nos vamos a someter al gobierno. Pablo nos da 7 razones en estos textos de por qué debemos someternos al gobierno y vamos a comenzar el próximo domingo, no se las pierdan. Hoy les digo, tengan cuidado, guárdense en sus casas, no salgan a meterse en lo que nadie les ha llamado, guárdense en sus casas, cuiden sus hijos, cuiden su familia, cuiden sus posesiones, no se metan en algo que no es legal, no lo hagan, por más de que estén de acuerdo, puede que esté de acuerdo con la marcha, pero no tiene por eso que salir a confrontar al gobierno. Está mal.